Muchas gracias a todos y a todas los que se sumaron y se siguen sumando desde tempranito. Gracias por acompañarnos a este ciclo de webinarios 2020 que preparamos para ustedes y contra todo pronóstico de este año tan particular, ya vamos por el 10º webinario, cumpliendo con cada uno de los temas con los que nos comprometimos, así que de nuestra parte estamos muy contentas. Hace unos días leí un post en Instagram que decía de estos mails ingeniosos que están surgiendo de unos saludos que dicen: esperamos que sigan pensando en positivo, pero con muchos resultados negativos, haciendo alusión al virus que estamos atravesando. Me pareció que estaba divertido para descontracturar un poco esta situación, así que compartirlo con ustedes, mandarles un abrazo virtual y esperando que se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus familias. Vamos a empezar con el webinar de hoy. Para los que por ahí todavía no me conocen, mi nombre es Mariana, soy parte del equipo de Tribo. Tribo es una consultora de mujeres especializadas en Salesforce que trabajamos en toda Latinoamérica acompañando a organizaciones de la sociedad civil y universidades o proyectos educativos a implementar Salesforce, mejorar Salesforce, a acompañarlos en todo lo que es esta transformación tecnológica a través de la incorporación de Salesforce. Está por acá Helen, mi compañera de aventuras y socia en Tribo. Nos va a estar acompañando y va a estar atenta al chat, si algo me va a avisar, si no se escucha, si estoy yendo muy rápido, si se corta la conexión o todas esas cosas que ya sabemos que pasan. Recordarles, como siempre, que tenemos la sección de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de concentrar todas las preguntas hacia el final, del webinar para meter todos los temas que tenemos hoy para contarles. Recuerden que estamos siempre comunicados, comunicadas, conectados, conectadas desde nuestro grupo en español del Power of Us. Es ese pequeño oasis que tenemos para aprender en conjunto. Así que la conversación no termina acá, las preguntas no tienen por qué terminar acá. Siempre estamos ahí para responder dudas y para aprender juntos. Muchas veces también nos toca aprender a nosotras. Así que los invitamos a que se sumen y sean parte de esta comunidad. Acá ya veo varios nombres de gente conocida que ya está conversando y mucho por ahí, así que no le tengan miedo. Tenemos preguntas de todos los estilos, de todos los niveles. Compartan experiencias, anímense a contestar. La mejor forma de aprender es esa, ¿no? Es como contándole a los otros lo que nos pasa, cómo lo resolvimos y demás. Así que acuérdense que estamos ahí siempre siguiendo los temas de conversación y como siempre, aunque ya estamos llegando al final del año, si tienen sugerencias de temas que por ahí no están en nuestro ciclo, que les gustaría de que hagamos un encuentro, que preparemos y les contemos, investiguemos un poco más, si es algo nuevo que no conocemos, súper bienvenidos también para hacer la sugerencia, lo mismo que ahí tienen mi correo electrónico y mi Twitter, o en nuestra página de LinkedIn también nos pueden mandar todas estas sugerencias. Bien, sin más, vamos a ver qué tema tenemos para hoy. Hoy vamos a estar hablando de paneles o tableros, dependiendo en qué zona de habla hispana se encuentren, la traducción que hace Salesforce para este objeto que es tan útil y tan entretenido, y que en definitiva es un poco ¿no? el final de toda la historia por la que nosotros atravesamos o por todo lo que pasamos cuando estamos implementando Salesforce. La idea es, como siempre, y esto medio que siempre se lo copio a gente porque me parece interesante, es tratar de dar la menor cantidad de conceptos en presentaciones y siempre ir a la herramienta, pero bueno, hoy me van a acompañar algunos conceptos que me gustaría que les queden como para volver y súper claros, así más gráficos, en un par de slides y vamos a ir directamente manos a la obra para
entender un poquitito más qué pasa, qué es esto de los paneles y cómo los podemos explotar al máximo, o empezar a hacer si en el caso de alguno de ustedes está como recién iniciándose en esto. Vuelvo a repetirles, sección de preguntas y respuestas. Hacia el final vamos a dejar un espacio lo más amplio posible para poder responder todas las dudas que tengan. Y de nuevo, si hay algo que no podemos responder ahora, lo seguimos en el Power of Us. Bien, vamos a ver un poquitito sobre los paneles. ¿Y qué son los paneles o tableros en Salesforce? Básicamente, los paneles o tableros son una representación visual de datos que nosotros tenemos, ¿sí?, en los distintos informes, ¿sí? Una representación visual de datos que nosotros tenemos en varios informes. Y lo rico de los paneles es que nos muestran muchos datos en un solo lugar, ¿sí? Y de forma gráfica para que nosotros podamos entender y podamos hacer análisis cuantitativos de la información que estamos manejando y estamos acumulando en ese Salesforce, ¿sí? Siempre digo que es el final de la historia porque en definitiva me encantaría empezar todas las implementaciones mostrándole los tableros que van a poder ver y siempre les digo tengan fe en que vamos a llegar ahí. Como usuaria de Salesforce me pasó eso, por eso también entiendo que muchas veces hasta que no vemos ese resultado final es un poco incierto y nos genera ansiedad y demás. Pero bueno, justamente todo lo que siempre trabajamos en cómo construir la herramienta, cómo cargar la información y demás, tiene como finalidad ver cómo la vamos a poder representar y mostrar, ¿sí? Cómo vamos a poder mostrar esos indicadores de nuestro trabajo. Y los paneles, entre tantas funciones que pueden llegar a tener, a mí me gusta siempre elegir dos de las funciones más interesantes de los paneles. Y en primer lugar, nosotros tenemos que pensar que los paneles tienen que contar una historia, ¿sí? No se trata de tener distintas gráficas, ¿sí? Esto es un panel o tablero que hoy lo vamos a ver. No se trata de tener así distintas gráficas todas juntas que no digan nada, que no tengan conexión entre sí. Ahí me sale el alma de comunicadora y les digo, cuanto más textos le pongan, si ustedes logran que alguien vea este panel, ¿sí? O que alguien vea estos datos y entienda de qué se tratan, cómo van, por qué, los puede interpretar, su trabajo está como ha llegado a buen puerto, ¿sí? Es un buen trabajo en el que hicieron. Entonces, de eso se trata, de que a ustedes le cuenten una historia. No se desesperen en tener paneles con millones y millones de gráficas que no digan nada entre sí, ¿sí? Porque no van a tener demasiado sentido. Entonces, no quieren concentrar todo en un solo panel, no pueden tener muchos paneles creados que cuenten diferentes historias y muestren diferentes indicadores del trabajo que están haciendo, ¿sí? Otra de las cosas que pueden hacer los paneles y que a mí me parecen súper interesantes es que nos permiten, a quienes trabajamos en la parte de administración de la herramienta, nos permiten monitorear datos. ¿Sí? Nos permiten monitorear datos en el sentido, por ejemplo, acá uno de los ejemplos que también vamos a ver hoy es datos de cómo los usuarios están adoptando la herramienta con algunos indicadores estándar que podemos tener, usuarios que se loguean, cuántos usuarios activos tenemos para saber cuántas licencias nos quedan, por ejemplo, quiénes se lograron en los últimos días, los roles, las regiones, y trabajamos con un equipo regional para saber de qué países se están conectando más o menos y demás. Hay otros paneles que nos pueden indicar, por ejemplo, con algunos administradores tengo unos paneles muy lindos armados que obviamente los fuimos armando con el tiempo, esto no se hace de la noche a la mañana, nos van a cambiar muchas veces y demás, pero fuimos definiendo indicadores a los que tenía que estar atentos el administrador de esa organización en particular. No solo, por ejemplo, algo muy común que les va a pasar a todos, que es como, bueno, tener un panel que nos muestre duplicados, sino paneles que nos vayan mostrando, bueno, donaciones recurrentes que no tengan oportunidades, entonces ahí estamos detectando algún error o falla en el sistema que tenemos que ir a revisar. Los errores del Non-Profit Success Pack, que los podemos convertir en reportes y a la vez los podemos mostrar en un panel, entonces poder estar atentos a eso. O sea, la verdad es que sirven muchísimo para monitorear datos para los administradores por un lado, y por otro lado también a veces cuando estamos en los procesos de implementación, los reportes convertidos en paneles nos permiten ir viendo si la información estuvo bien cargada, cómo vamos trabajando y demás, para chequear que todo y monitorear que todo vaya bien. Esos son los dos usos que a mí me gusta contarles porque creo que
que son como los dos más, los dos primordiales que tiene esta herramienta dentro dentro de Salesforce. Y que, en definitiva, ¿cómo se conforman los paneles o tableros? Se van a conformar de distintas gráficas que Salesforce va a llamar componentes, ¿sí? Los componentes de los paneles no son nada más y nada menos que las gráficas que nosotros podemos hacer con los informes que tengamos de origen. Siempre recuerden que los informes, ¿sí?, con los que nosotros vamos a poder trabajar, siempre van a ser informes que tengan alguna agrupación hecha, ¿sí? Que esas agrupaciones son las que nos van a permitir a nosotros después hacer los gráficos de barra, los gráficos circulares, las tablas y demás. Y si no tenemos reportes que estén agrupados, sean reportes agrupados, digamos, por filas o por filas y columnas, que son los reportes de matriz y demás, todos los otros reportes no se van a poder usar para poder generar un componente, justamente porque no tienen ninguna agrupación, entonces no hay como grupos que nos puedan mostrar, porque acuérdense que en reportes, los componentes, salvo que sean las tablas que vamos a ver ahora, que nos pueden mostrar datos puntuales, siempre lo que nos van a mostrar son números, ¿sí? Son agrupaciones numéricas, ¿sí?, de algo que nosotros estemos midiendo. Como verán, acá hay aproximadamente 10 tipos de componentes con los que vamos a poder trabajar. Les dejo este slide para que esto va a estar grabado, entonces cuando vuelvan a ver este video puedan volver un poco al material y darle stop, porque uno cuando empieza a trabajar con los componentes y los paneles, trabaja bastante a ojo y va viendo qué componente le sirve mejor que otro y demás, pero siempre está bueno encontrar estos ayudamemorias, decir, mira, cuando tengo que comparar muchos ítems, por ahí puedo tener estas barras horizontales que me van a permitir scrollear, ¿sí?, si tengo muchos ítems para mostrar. Si tengo menos ítems, puedo usar las barras verticales, ¿sí? Si quiero hacer comparativas a través del tiempo, puedo usar los lineales, ¿sí? Entonces ahí nos va dando algunas pistas, ¿sí?, para ver qué componente nos conviene usar cada vez. Quizás hay algún componente que no conozcamos tanto, ¿sí? Y entonces esto les va a servir de ayuda en memoria. De cualquier manera, les insisto, realmente esto es mucho de prueba y error, ¿sí? Cada uno o cada una después va a ir viendo cómo acomoda mejor los datos, una gráfica o la otra, y qué es más representativo para ustedes, para su equipo. Y siempre, siempre recuerden, la gráfica sola no nos va a decir nada, para eso, no nos va a decir mucho muchas veces. Para eso vamos a tener siempre todo lo que se llaman paratextos que nosotros podemos utilizar, que básicamente son los títulos, los subtítulos, los pies de página. Y nuevamente, esto es obviamente mi deformación como comunicóloga, es la relación que vayan teniendo una gráfica con otra, también les va a ir dando a ustedes una forma de que esa vinculación cuente algo, ¿sí?, para la persona que está viendo ese palo. Dos conceptos más y vamos a ponernos manos a la obra. Dos conceptos importantes que me parece que tenemos que destacar con los paneles. Acuérdense de que los paneles o tableros se van a almacenar en carpetas de la misma manera que nosotros almacenamos los informes, ¿sí? Y si recuerdan, ¿sí?, o por ahí algunos están entrando ahora y también es válido, eh, tanto los paneles como los informes que se agrupan en carpetas, nosotros lo que vamos a poder hacer con esas carpetas es definir qué usuarios de la herramienta van a tener acceso y qué tipos de acceso les vamos a dar, ¿sí? Los tres accesos que pueden tener son de visor, de visor, de editor, que ahí figura como modificar, y de gestor, ¿sí? Eso quiere decir que, o sea, el visor solo va a poder ver, el que modifica solo va a poder modificar y hacer algunas cosas con lo que contenga esa carpeta, y los gestores van a poder mover los informes o paneles de carpetas, borrarlos y hacer como un poquitito más de cosas. Lo que se suma a esta forma de compartir o la visibilidad que van a tener con los paneles y que tienen que tener en cuenta es que a un usuario no solo le van a tener que dar visibilidad o acceso a la carpeta donde se va a guardar el panel, sino también a las carpetas donde van a estar guardados los informes que después se usen para los componentes del panel. Parece como un trabalengua, pero la mejor práctica que les puedo dar es acomoden muy bien en carpetas, todos los reportes que sepan que van a usar para un panel, guárdenlos en una carpeta específica,
¿sí? Acuérdense que tienen una cantidad ilimitada de reportes que pueden hacer, sin abusar obviamente, pero les aconsejo que vayan siendo como muy ordenados en ese sentido y ordenadas para poder darle visibilidad y que nadie se pierda todos los datos y todo lo rico que pueden ser estos paneles y esos informes que lo componen. Y después otra cosa que es muy interesante que tienen los paneles es que todos los paneles le vamos a definir nosotros un usuario de ejecución, ¿sí? Que en inglés lo van a encontrar como el running user y sí, la traducción es así, es usuario de ejecución. Y ese usuario de ejecución va a ser el que defina qué datos se van a ver en un panel dependiendo de la seguridad que tengan establecida en su sistema. Para no hacerlo muy largo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos tener o sea, en los paneles, en el 99% de los casos, salvo en las tablas que vamos a ver después, nosotros vamos a ver siempre información cuantitativa, vamos a ver números desagregados, vamos a ver eso, justamente números. No vamos a ver como datos muy puntuales de quién es el donante, quién es el voluntario, quién es el beneficiario. Vamos a ver números, vamos a ver, bueno, de cuántos donantes activos tengo, en qué provincias están esos donantes, cuántas donaciones gané en el año, en el mes, cuántas tengo por ganar y en qué etapa están. Se van a ver números, no van a ver como datos muy puntuales. Entonces, lo interesante de los paneles es que ustedes pueden, a una persona que si trabajan con un nivel de seguridad donde, por ejemplo, yo, Mariana, puedo ver todos los datos o todos los contactos que hay en el sistema, ¿sí? Pero Elena tiene una restricción y puede ver solo los contactos que Elena crea, ¿sí? Pero yo puedo crear un panel donde diga que el visor, o sea, que el usuario de ejecución voy a ser yo, que tengo acceso a toda la base de datos de la herramienta, y cuando Elena acceda a ese panel, va a poder ver los números completos de toda la organización. Va a poder ver, por ejemplo, cuántos contactos tengo creados, quiénes de esos contactos, o sea, cuántos de esos contactos son donantes y demás. Lo que está interesante de esto es que cuando Elena quiere ingresar a ver el informe de origen, automáticamente el sistema va a empezar a respetar la seguridad que nosotros teníamos establecida y cuando Elena quiera ver el desagregado de los 10 donantes que viven en Tierra del Fuego, ¿sí? Si ella tiene acceso a solo dos, porque solo dos de esos donantes los creo, cuando ella vaya al detalle del reporte, va a ver solamente a esos dos contactos, ¿sí? Entonces, esto me parece que está interesante para que ustedes puedan como jugar con estos de el ver panel como, que tiene sus limitaciones y ahora las vamos a ver, pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Siempre vamos a tener que definir un usuario de ejecución y ese usuario de ejecución nos va a decir, ¿sí? Qué datos van a ver quienes abran el panel, ¿sí? Al momento de actualizarlo y verlo. Bien, esos son los conceptos que quería como contarles más así y que queden como más fijados. Vamos a ir ahora directamente al sistema y vamos a repasar un poco algunos paso a paso, ¿sí? De los paneles y vamos a poner algunas también, algunos tips de teoría que les van a venir bien. Entonces, como les decía, vamos por acá, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra pestañita de paneles, ¿sí? Vamos a ver siempre los recientes. Acá podemos ver todos los paneles y veo todos los paneles que tengo en mi sistema. Esta es una instancia de demo, siempre lo recuerden. Y acá puedo ver todas las carpetas. Que yo ya tengo creadas 2 carpetas dentro de mi herramienta. Vamos a ver, muy fácil crear una nueva carpeta. Vamos a darle a nuevo. Vamos a ponerle acá un nombre. Un nombre distinto, así no se nos pisa con las que ya tenemos, y la vamos a guardar. En el momento que la carpeta se crea, yo voy a volver acá a todas las carpetas, ¿sí? Acá tenemos paneles de donantes, y desde aquí, vamos a repasar un poquito, yo puedo poner la carpeta como favorito, que va a estar bueno porque voy a tener como el acceso siempre desde acá, ¿sí? Desde los favoritos, acá estoy repasando otros conceptos que les van a venir bien para refrescar la memoria, ¿sí?
anularla como favoritos, le puedo cambiar el nombre, eliminarla, las carpetas se eliminan, sí, solo sí, no tienen nada dentro, ¿sí? Y compartirla. Y ahí, cuando yo comparto, puedo definir compartirla con usuarios, ¿sí? Con funciones, funciones y subordinados y grupos públicos, si es que están trabajando con jerarquía, ¿sí? Con jerarquías de funciones. Y puedo acá elegir, yo voy a elegir que quiero el usuario consultor externo, le quiero decir que va a poder ver los paneles que yo pongo acá, ¿sí? Y ahí lo voy a guardar. Entonces esa es la forma en que ustedes crean una carpeta y comparten un panel. Ahora vamos a ver cómo crear un panel, ¿sí? Desde cero. Entonces aquí no tenemos más que decir, quiero crear un nuevo panel. Y en principio lo que nos va a ofrecer Salesforce es que nosotros le demos un nombre a ese panel. En nuestro caso le vamos a poner recaudación de fondos, ¿sí? Podemos poner una descripción. Este panel mostrará indicadores del equipo de desarrollo institucional, por ejemplo, ¿sí? Y le vamos a decir en qué carpeta queremos guardarlo, ¿sí? Por default siempre vamos a poner en paneles privados, eso quiere decir que los vamos a ver solo nosotros. Y lo que voy a hacer ahora es ponerlo en paneles de donantes, y ahí voy a seleccionar la carpeta y lo voy a crear. Entonces, cuando lo creamos, ¿sí? En definitiva, lo que vamos a tener acá es un canvas, ¿sí? Donde yo voy a poder, o un lienzo, donde voy a poder empezar a crear y agregar mis componentes y demás. Antes de agregar los componentes, vamos a ver un poco las propiedades, ¿sí? Y qué cosas podemos determinar antes de empezar a construirlo después. Esto es como que yo siempre les muestro algunos órdenes que son un poco más lógicos, pero sepan que después ustedes pueden como moverse dentro del panel e ir haciendo las cosas en diferido, algunas cosas se pueden hacer en distinto orden. Vamos a ver las propiedades. Acá podríamos cambiarle el nombre, la descripción y demás. Acá vamos a ver cómo se ve, cómo vamos a ver este panel, cómo vamos a definir que se vea este panel. Puedo decirlo, quiero que cada usuario que entre lo vea como todos los datos que puedo ver yo, como otra persona, y acá defino como qué otro usuario puedo ver ese panel, ¿sí? Y si no, puedo definir que se vea como el visor del panel, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que se vea como el visor del panel? Y es que cada persona que entre va a ver el panel con los datos o con la porción de datos de la base que tenga esa persona, ¿sí? Entonces acá podríamos decir, bueno, si estamos trabajando con un sistema regional, tenemos algún tipo de seguridad como más específica y queremos ver que muestre solo datos para no marear a las personas de sus equipos y demás, o de sus países, por ejemplo, o de sus provincias, si están las provincias, se está trabajando en las provincias o los estados, ¿sí? Podrían hacer que cada usuario vea el panel como la visibilidad que tiene, ¿sí? Esto es interesante, pero tienen que tener presente, ¿sí? Que tienen un límite y sobre todo si están trabajando con las ediciones Enterprise, que son la edición que nos donan a nosotros como organizaciones o como universidades, vamos a tener un límite de hasta 5 paneles que pueden tener esta opción del visor de panel, ¿sí? O esta opción que es que permitir a que los visores del panel elijan como quién lo quieren visualizar, y entonces acá también alguien puede decir, bueno, yo hoy entro y lo quiero ver como yo, pero quiero después verlo también como lo ve la persona que está más alta en la jerarquía de funciones o que tiene más visibilidad de datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas dos opciones son bastante interesantes, pero tengan en cuenta que tienen esa limitación, que solo pueden tener 5 paneles con estas características. Si no, después van a tener que elegir cualquiera de las otras dos. ¿Sí? Ahora yo la voy a dejar que lo vean como yo. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué otra cosa pueden hacer en las propiedades? Pueden cambiarle la cantidad de columnas. Esto me recuerda hace muchos años cuando se hacía clipping de prensa y con la reglita veíamos las columnas del diario y cómo medían las publicidades que pautábamos, que estoy contando casi una antigüedad.
Pero bueno, también pueden definir acá cuántas columnas quieren que tenga el sistema, y entonces eso les va, el panel, y eso les va a permitir jugar con los anchos y altos de las gráficas, que ahora lo vamos a ver también, y definir después también temas de colores. Si queremos que tenga un fondo oscuro, un fondo claro, todo el panel, ¿sí? Después vamos a poder definir por cada uno de los componentes, y sí, la paleta de colores que queremos que tenga, para poder como trabajar con una gama de colores que nos guste un poco más, ¿sí? No tienen muchas más opciones que esto y no se puede, esto lo digo porque me lo han preguntado, no se puede, por el momento que yo conozca, si alguien ya lo hizo nos puede contar, pero no se pueden modificar, y acá hay una variedad muy bonita de paletas de colores y demás, ¿sí? Entonces eso es lo que van a poder hacer desde las propiedades. Yo lo voy a dejar así como estaba, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es empezar a poner componentes, ¿sí? ¿Qué es poner componentes? Empezar a traer reportes que yo quiera mostrar y empezar a construir la historia de recaudación de fondos de mi organización. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es darle clic a componentes y buscar el reporte, ¿sí?, que yo quiero traer, que va a ser el reporte que se llame oportunidades ganadas, ¿sí? Entonces, elijo el reporte y ahí le voy a dar seleccionar. Cuando yo elijo el reporte, ¿sí?, puedo definir, utilizar una gráfica, la gráfica que yo ya tengo, ¿se acuerdan que en los reportes nosotros podemos poner una gráfica, ¿sí?, y solo una? Entonces, si ya la construimos ahí y queremos traer la gráfica tal cual la tenemos en un reporte, lo podríamos hacer, o en un informe, y si no, puedo empezar a definir qué tipo de gráfico quiero traer yo. En este caso, y lo que van a ver que yo estoy haciendo ahora es algo que me senté y lo planifiqué, ¿sí? Ese es otro consejo que les doy. Antes de ponerse manos a la obra, ¿sí?, empiecen a pensar y a planificar qué es lo que van a querer mostrar. Porque les digo que, y esto es experiencia 100% personal, una vez que uno entra en esto se empieza a enviciar de la cantidad de cosas que quiere hacer y empieza a perder el rumbo porque se te van ocurriendo cosas que querés mostrar y demás. Entonces, pueden empezar por algo planificado y acotado y después lo pueden hacer crecer. Eso porque yo también soy un poco dispersa a veces cuando me pongo a hacer este tipo de cosas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es seleccionar el componente, ¿sí?, de mediciones para que me muestre un número. ¿Y qué número quiero que me muestre? Quiero que me muestre la suma de importes. Es decir, quiero que en la columna que yo tenía en el campo, en el reporte de importe de oportunidades, ¿sí?, me traiga la suma total de todas las oportunidades ganadas que yo tengo, ¿sí? Si no, podría traer, si tengo calculado el promedio en el reporte, el promedio, o un recuento de registros que me dice cuántas oportunidades ganadas tengo en este reporte que elegí. Entonces vamos a elegir suma de importe y vamos a elegir que me muestre el número completo, porque no todo el mundo, ¿no? Yo, encabezada, nos encanta leer o leemos muy rápido estos números acortados. Entonces le vamos a decir que nos ponga el número completo porque tiene como mucho más impacto también a veces, ¿no? Bien, en este caso también podemos trabajar con intervalos, además, ¿sí?, para que nos vayan cambiando los colores, especie de semáforo, ¿sí? Y nos diga si estamos en verde es que vamos recaudando bien, si estamos en amarillo todavía nos falta un poquito, y en rojo es que estamos en números rojos. Eso lo podemos ir cambiando desde acá. Yo podría poner que si estoy en 3 millones, va a ser 3.300.000 va a ser el número rojo, pero si ya paso por ejemplo, perdón, vamos a poner acá, mejor vamos a poner 6.700.000, ¿sí? Y acá le pongo un poquito más, creo que estoy haciendo lío, como siempre, con los numeritos. Bien, no me va a dejar hoy. Bien, entonces ven, ahí empieza a cambiar el color dependiendo del intervalo que yo le voy a poner. Puedo definir si quiero con decimales o no en número, ¿sí? Y lo que puedo hacer después es poner un título, un subtítulo y un pie de página. Entonces, vamos a poner acá un título, ¿sí?, que se va a llamar
total dinero recaudado. ¿Sí? Acá podemos hacer una aclaración, suma de oportunidades ganadas, por ejemplo. ¿Sí? Todo lo que ayude a la lectura. Y acá lo que podemos hacer es poner, por ejemplo, un fondo oscuro. ¿Sí? Y directamente lo que hacemos es agregamos el componente que después lo que podemos hacer es agrandarlo, achicarlo, moverlo, ¿sí? Lo que nosotros querramos con ese componente. Bien, vamos a sumar otro componente y con eso les quiero mostrar que con un mismo reporte, ¿sí? Y dependiendo cómo ustedes tengan agrupados los reportes, pueden agregar, con el mismo reporte pueden hacer distintas gráficas. Por ejemplo, yo ahora voy a volver a poner un componente, voy a elegir otra vez el mismo reporte, pero en lugar de un componente numérico, voy a elegir el componente de dona. ¿Sí? Y en el componente de la dona también le voy a decir que quiero que me muestre las sumas de importe, pero que no me los agrupe por fecha de cierre, ¿sí? Que en este caso la fecha de cierre está agrupada por año. ¿Sí? Lo que quiero saber, ¿sí? Es por tipo de registro de oportunidad. Quiero saber de las oportunidades que gané, qué tipo de registro tiene cada una, ¿sí? Para saber, ¿sí? Con qué tipo de donaciones estoy recaudando más. Nuevamente, ¿sí? Una vez que defino cuáles van a ser los intervalos y los valores que va a sumar, le voy a definir que quiero ver los números completos, porque no me hallo con los números, acortados. Le voy a decir que me muestre los valores, que además me muestre los porcentajes. Podría decirle los valores no me los muestres, mostrame nada más porcentajes, y total después yo cuando pase con el mouse por encima voy a poder ir viendo un poco más de datos desagregados. Y quiero que me muestres el total en el medio de la dona, o lo puedo hacer desaparecer, y que en vez de combinar pequeños grupos en otros, me muestre todos los grupos exactos como los tengo. ¿Sí? Bien, acá podemos decirle qué número máximo de valores queremos ver, ¿sí? Con 6 nos va a alcanzar, y nuevamente le vamos a poner un título, y este se va a llamar distribución por tipo de donación. Entonces, acá, vamos a mover hasta acá arriba, y vamos a ampliarlo un poquito más, porque el TOC siempre está presente. Y lo que tenemos acá entonces es el mismo número, pero que nos está mostrando cosas diferentes. Nos está mostrando un total, pero después nos muestra el total y también nos lo muestra desagregado. Bien, vamos a seguir agregando componentes. Tengo como 10 componentes para agregar acá, a ver si llegamos, y si no se los muestro, que lo tengo también ya, como con los programas de cocina, lo tenemos esto terminado. Vamos a agregar otro componente. En este caso vamos a elegir otro tipo de reportes. Yo voy a elegir uno que tengo que es donativos de empresas. ¿Sí? Y nuevamente voy a elegir el numérico porque yo quiero ver cuántas de esas donaciones que estoy recaudando son donaciones de empresas. Vamos a poner el número completo. ¿Sí? Y vamos a ponerle acá, le vamos a dejar donativos de empresas. ¿Sí? Vamos a verlo por acá, lo acomodamos. Vamos a agregar el mismo, pero para donativos individuales. A mí me gusta, en este reporte, en este panel, perdón, lo que quiero mostrar es un poco cómo se desagregan las donaciones que voy recibiendo. ¿Sí? Muy bien. Acá lo vamos a poner ahí también. Vamos a agregar ahora, ¿sí? Otro reporte. ¿Sí? Y vamos a elegir otro también que se llama copia de oportunidades ganadas por tipo de registro de cuenta. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver en una sola gráfica, ¿sí? Vamos a poner también la dona, vamos a decir que nos muestre la suma de importe,
no por fecha, sino por tipo de registro de la cuenta. Entonces yo voy a saber, acá, a quitarle los valores, podríamos sacar el total en este caso, y voy a saber, ¿sí? Le vamos a poner, en este lo que nos va a mostrar son donaciones, individuos versus empresas. Y acá en el pie de página voy a hacer la aclaración y voy a decir que familia es igual a individuos y empresa es igual a al revés, perdón, organización es igual a empresa. Perdón, acá, vamos a ponerlo prolijito. Eso no quería que salte. Ahí va, hoy me está jugando una mala pasada el teclado. Muy bien. Y ahí lo vamos a agregar. Entonces acá en esta dona yo puedo ver, lo podría poner así más grande, ¿sí? Como qué porcentaje, ¿sí? Y si hay alguna cuenta que no tiene un tipo de registro, entonces ahí también la puedo ir a buscar y arreglar, ¿sí? Y por último, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a agregar un componente también con el mismo oportunidades ganadas, ¿sí? Pero esta vez lo que vamos a hacer es vamos a ver un gráfico de barras, ¿sí? Y un gráfico de barras que nos muestre solamente una barra. Vamos a elegir la fecha de cierre, que es una de las agrupaciones que yo tengo. Y lo que yo quiero ver acá es como mes a mes, ¿sí? ¿Qué meses son los más populares para que nosotros ganemos oportunidades? ¿Sí? Acá puedo elegir otra vez el número cortado o el número completo. Eso va a ser siempre, depende de cómo ustedes lo quieran ver. Y vamos acá a agregar el título, que es recaudación mes a mes. Ahí le vamos a dar a aceptar y vamos a poder ver nuestra recaudación mes a mes. Y por último voy a agregar dos gráficas que también me gustan, ¿sí? Con el mismo reporte. Vamos a seleccionar y voy a elegir las gráficas apiladas, ¿sí? Para que me muestre la suma de importe, pero por ejemplo, me lo muestre primero por el tipo de registro de cuenta. Acá lo hicimos al revés, perdón. Acá le vamos a dejar la fecha de cierre, que nos muestre mes a mes, que nos muestre la suma de importe, que nos muestre un recuento de registros, que nos muestre por tipo de cuenta, para saber en cada mes quién aporta más, si una familia o una persona, una persona o una empresa, y mira lo que voy a usar. Voy a usar el apilado al 100%, para que me muestre los valores, como en el comparativo, yo pueda verlo en distintos porcentajes, ¿sí? Y ahí vamos a agregarle vamos a ponerle acá, porcentajes por tipo de donante. Entonces lo vamos a poder ver acá en este comparativo. Y lo mismo vamos a poder ver, ¿sí? Vamos a ir ahora a oportunidades ganadas. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ver también por recuento de registros, o en este caso si quieren lo podemos hacer por la suma de importe, que va a variar en qué nos va a mostrar en nuestro eje de la SI, y le vamos a decir otra vez que lo apile al 100% para ver acá porcentajes por tipo de donativo.
Entonces, estos reportes que son de barras apiladas, que los pueden tener horizontales y verticales según como lo quieran ver ustedes, ¿sí? Acá lo vamos a poner un poco así y otro poquito así, nos van a mostrar, ¿sí? Como los agregados o qué porcentaje del mes corresponde a cada, o a cada tipo de donante o a cada tipo de donativo que acá se lo puso. Bien, entonces, estas son algunas de las cosas que ustedes pueden hacer, ¿sí? Con los componentes. Vamos a guardarlo porque hasta ahora no guardamos nada. Le vamos a dar listo y vamos a ver cómo se va a ver nuestro panel. Cosas que me parecen interesantes, porque a veces, y yo en la presentación de este webinar siempre digo, si te agarra o si nos agarra una reunión de comisión, una reunión con un donante y no tenemos una presentación y les queremos mostrar cosas pero no lo preparamos y demás, si tenemos un reporte, Salesforce nos respalda, porque nosotros podemos entrar al panel, podemos entrar al panel, ampliar cada uno de las gráficas e ir pasándolas, y esto funciona como una presentación. Si nosotros ponemos buenos títulos y hacemos que el panel nos cuente una historia, nos va a funcionar como presentación. Y el bonus track que tiene Lighting, que está interesante, es que con este botoncito nosotros podemos descargar, ¿sí? Podemos descargar nuestra imagen, y esto, si tenemos el tiempo para hacerlo, podemos poner esa imagen que se guarda en formato de PNG en una presentación que nosotros querramos armar. ¿Sí? Entonces eso me parece súper interesante de los paneles. Otra cosa no menor e importante con los paneles es, los paneles, siempre que ustedes los abran, se van a abrir, ¿sí? Como la última vez que estuvo abierto. No están ejecutados, no están actualizados. Entonces siempre miren muy bien acá cuándo fue la fecha en que se ejecutó. Porque entonces lo que van a tener que hacer ustedes cada vez que entran a un panel es actualizarlo. ¿Sí? Vamos a buscar, a ver si yo tengo suerte ahora con otro de los paneles que estuve trabajando ayer. ¿Sí? Ven, este panel, la última vez que se actualizó fue ayer a las 2:54 p.m. Entonces, si hacen muchos días que no está actualizado, les va a aparecer acá un cartelito de esos de warning o de atención, para que ustedes se den cuenta que lo que tienen que hacer es que cada vez que entran es actualizar el sistema, actualizar el panel, perdón, y entonces se van a refrescar los números y les va a mostrar los últimos números los últimos números que ustedes tienen en el sistema, ¿sí? Los datos del sistema, porque esto es dinámico, se va moviendo como se mueve el sistema. Porque ya veo que nos quedan poquitos minutos y no quiero dejar de mostrarles algo muy interesante, y es que en los paneles ustedes van a poder poner filtros, ¿sí? Si ustedes se fijaron, yo acá tengo un panel, ¿sí? Que me está mostrando todo lo que tengo en el sistema, porque en los reportes que yo tengo atrás, de cada uno de estos componentes, ¿sí? Lo que tengo en los filtros, les voy a mostrar ahora, lo que tengo en los filtros son que me trae todas las oportunidades ganadas con fecha de cierre siempre, es decir, que acá tengo todo lo que yo tengo en el sistema, ¿sí? Pero yo puedo agregar, vamos acá a modificar, puedo agregarle un filtro al panel, ese filtro va a ser nuestra fecha de cierre, el campo, ¿sí? Fecha de cierre, yo voy a elegir la fecha de cierre 2, y lo que voy a ir haciendo es agregándole valores, y voy a usar, por ejemplo, un valor relativo, le vamos a decir que la fecha de cierre 2 sea igual a este año, ¿sí? Y lo vamos a aplicar, vamos a agregar otros valores, ¿sí? Que van a ser valores calendarios, y le vamos a decir que este está entre el 1 de enero del 2019, a ver si me la tomó, no me la tomó, que lo pongo por acá, 1 de enero del 2019 y
Vamos a poner el 1 de enero del 2020 para que tome hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Y acá podemos seguir agregando filtros, ¿sí? Pueden tener hasta 50 valores en el filtro que pongan acá. Yo voy a dejar solo estos dos para mostrárselos ahora y esperando que no funcione. Perfecto. Lo guardamos. Vamos a poner, primero lo guardamos, después le ponemos listo. Y entonces lo que va a pasar acá, si todo nos fue bien, es que nos va a mostrar toda la recaudación de fondos de esta organización, o nos va a mostrar los resultados solamente para el año 2020. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a ver lo que pasó en 2020 o lo que pasó en 2019. Acá se me ocurren filtros un montón. Filtros se me ocurren, pueden hacer filtros por sede, filtros por regiones, como, eso va a depender muy bien de cómo, digamos, cómo ustedes quieran construir, primero construir esos reportes y cómo los puedan ir filtrando, ¿sí? Eso va a ser como importante, por eso es importante que ustedes lo planifiquen antes de armarlo. Por último, ¿sí? Otra de las cosas que también pueden hacer con los reportes, con los paneles que se pueden hacer con los reportes, es suscribirse, ¿sí? Y programar los envíos con distintas frecuencias a ustedes y a otros destinatarios. Y algo que me encanta es que, si bien ustedes pueden poner destinatarios que sean solamente usuarios de Salesforce, ¿sí? Tengan presente que cuando ustedes reciben un reporte, ¿sí? O un panel, se lo podrían reenviar a cualquier persona que no tenga usuario de Salesforce, porque esa persona puede ver las gráficas, ¿sí? Pero al darle clic en una gráfica, ese link lo va a llevar directamente a Salesforce. Si en Salesforce no tiene una persona, un usuario y contraseña, no va a pasar absolutamente nada, porque la persona no va a poder entrar a ver los detalles. Entonces nosotros le estamos mostrando los números. Esto a mí me parecía súper interesante. Tuve la oportunidad de trabajar en una organización donde teníamos que hacer una rendición de ciertos indicadores de nuestros beneficiarios a un donante, y entonces habíamos establecido cuáles eran los indicadores que les queríamos mostrar, y se los enviábamos para que los donantes, para que el donante pueda ver cómo estábamos, cómo le estábamos haciendo rendir su donación, ¿sí? A cuánta gente estábamos llegando, en qué regiones, etcétera, etcétera. Me parecía eso como súper, súper interesante. Tengan presente que también hay muchos reportes y muchos paneles que ustedes pueden descargarse del App Exchange, como por ejemplo si es que no los tienen, ¿sí? Descargados, ¿sí? Estos paneles de adopción de usuarios, que después es simplemente lo que tienen que hacer, se descargan 3 paneles y ustedes lo que hacen después es como actualizar las traducciones y demás. Yo acá los tengo bajados, son justamente son estos, son los que les van a mostrar cómo es la performance un poco de sus usuarios, ¿sí? Quiénes se conectan más, menos, por región, por departamento. Hay otro que es interesante, que es, vamos a buscar en las carpetas, que es cómo se va la adopción, ¿sí? La adopción de usuarios, que Salesforce la define por la cantidad de cuentas que se van creando, los contactos, ¿sí? Las actividades. Entonces acá pueden ir viendo cómo los usuarios van cargando información, ¿sí? Y para no irme sin mostrarles esto, y me animo a mostrárselos así porque sé que después ustedes lo van a poder armar súper fácil. No era este el que quería mostrar, era este. A ver si estoy bien. Donde tengo, este es otro tipo de panel de procuración de fondos, donde pueden hacer ustedes, por ejemplo, un ranking, ¿sí? Una tabla, ¿sí? Con un ranking de quién está donando más y demás. Y quién está donando. ¿Ven que acá a veces aparecen estos carteles que para ver esta tabla tienen que actualizar el panel que no estaba actualizado? Entonces acá, porque hacía 2 días que no se actualizaba, entonces ahora, cuando lo va refrescando, nos va mostrando los datos, ¿sí? de la última vez. Es mucho para abarcar, la idea es que se pongan lo más creativos que puedan. Como usuaria fue de las últimas cosas que fui adoptando, sinceramente, y la fui como armando y entendiendo haciendo, porque no hay otra forma. Lo bueno de acá es que no corremos riesgo de borrar información ni nada por el estilo, así que los y las invito a que se animen a
a meter como mano en esto de la construcción de los paneles. Hay un trailhead, ¿sí?, de reportes y tableros que les va a venir bien para repasar conceptos, fijar información y poder hacer, creo que tiene algunos ejercicios para ir haciendo, ¿sí? Así que ese se lo súper recomiendo. Después les voy a dejar el link en la grabación. Si tienen algunas dudas, recuerden que Helen hizo en marzo, si no recuerdo más, un webinar de informes avanzados. Entonces ahí pueden ver un poco más de datos sobre informes, ¿sí? Y un poco, estos son datos de resumen que me gustaría dejarles, que es que sepan que cada panel puede tener como máximo 20 componentes, entonces no quieran hacer economía de paneles, hagan cuantos paneles necesiten, ¿sí? Y no quieran mostrar todo en uno solo, cuantos más paneles que cuenten historias tengan mejor. Recuerden que los paneles van a tener estos usuarios de ejecución, y lo que llamamos paneles dinámicos, que es decir que o se ven como el usuario que lo ejecuta, o el usuario puede elegir como quién sea el panel. Tienen una limitación, para las Enterprise Edition es de 5, hay otras ediciones que tienen hasta 10, ¿sí? Pero esa es la más popular entre nuestro público. Siempre recuerden que muestran los datos como la última vez que se actualizó. Se pueden programar para enviarse por correo electrónico automáticamente. Después ustedes lo pueden reenviar y no corren riesgo de que nadie entre a su sistema, eso también ténganlo por seguro, y es una herramienta súper útil. Las gráficas la pueden descargar, no lo hicimos ahora, pero los paneles los pueden colocar en las páginas de inicio, ¿sí? Cuando ustedes crean las páginas de home, pueden ahí directamente hacer que el home sea un panel, y que pueden descargarse distintos reportes, ¿sí? O distintos paneles que les va a descargar distintos reportes desde el App Exchange. Entonces ahí también pueden investigar a ver si hay alguien que ya desarrolló ciertos componentes y ciertos tableros o reportes que a ustedes les puedan servir. Bien, ¿cómo venimos de dudas, Helen? Veo que fuiste contestando algunas cosas. Sí, perdón, estaba muteada. Sí, preguntaron justamente lo de esto de poder enviar paneles a gente externa de la organización, esto que hablamos un poquitito. Solo agregaría que acuérdense que lo de suscribirse también ayuda a que, por ejemplo, el panel se actualice automáticamente, por más de que no lo reciba nadie. Entonces eso también es una opción. Yo tengo una directora que se olvida siempre de apretar actualizar, entonces siempre está viendo información vieja, así que yo programé para que se actualizara el sistema, el panel automáticamente todas las mañanas, eso también es algo que puede ayudar. Y preguntaron un poco los límites, voy a poner acá un link al artículo de Salesforce sobre los límites en informes y paneles, que puede ayudar. Esto de, por ejemplo, podemos tener solo hasta 3 filtros, a la cantidad de filtros que podemos tener y ver un poquito la cantidad de paneles dinámicos y lo que estuviste hablando. Exacto. Bueno, gracias. Sí, sí, a mí en lo personal me parece una herramienta súper útil. Cada vez que terminamos un proyecto, como no nos toca como consultoras trabajar por ahí en un proyecto muy a larguísimo plazo, es lindo el momento de llegar a poder armar los 3, 4 paneles que siempre dejamos armados con los administradores y poder mostrar los datos, porque de verdad siento que este es el lugar en donde en definitiva vemos cómo, qué sentido tiene cargar tantos datos y mantener el sistema actualizado. Seguramente surjan un montón más de dudas, las dudas salen haciéndolos, y el aprendizaje es haciéndolos, buscando cómo ajustar después los reportes para poder llevarlos al panel con la gráfica que queremos. Una cosa que no les mostré, que está interesante, es que cuando uno ahora está en cualquier informe, ¿sí? Además de esto de crear ya el reporte tal cual lo quisiéramos ver, hay una forma, ¿sí? Ven que acá tengo el agregar al panel, entonces directamente desde acá yo puedo definir a qué panel quiero llevar
este reporte y se va a poner directamente en el panel. Bien, si no tienen más dudas, vamos a repetir. Estamos en el grupo del Power of Us respondiendo todas las dudas que tengan, lo que necesiten y demás. Y mañana, miércoles, tenemos Office Hours, ¿sí? Las LATAM Office Hours, que son Office Hours en español, que son el primer y tercer miércoles de cada mes. Aprovechen que esta es la última de este mes y ahí podemos repasar todo lo que quieran como más específico sobre los paneles y cómo lo podemos trabajar. Y un aviso para el próximo webinar que va a estar dando Helen, donde vamos a profundizar un poquitito más en la configuración del Non-Profit Success Pack. Vamos a ver 2 herramientas que son muy, muy interesantes, que es el importador de datos y campos de resumen personalizado, así que no se lo pierdan. Si quieren, repasen el que hicimos de la configuración del Non-Profit Success Pack, que la van a encontrar en nuestro canal de YouTube, acá. Sí, es creo que el que hicimos en el mes de junio, para que puedan como tener la primera parte. Esto que vamos a hacer sería la segunda parte. Y bueno, muchas gracias por sumarse.